Eh, yo coloqué en estos días un video, publiqué un video en estos días donde obviamente pues yo manifiesto mi parte escéptica de todo esto que está ocurriendo, de las elecciones, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, hablando específicamente. Una unidad que no sé de qué están hablando, que yo doy mi punto de vista, pero bueno, los expertos en política son ustedes, en la parte legal son ustedes, obviamente, porque bueno, tienen la experiencia y son profesionales en el área legal, como es Antonio Aure, y además, Camejo es economista venezolano y bueno, tiene la parte económica, porque también hay que hablar un poco de que las sanciones, sobre todo las petroleras, fueron reimpuestas el día de ayer. Y hay diversas manifestaciones, aunque Maduro, bueno, dijo que no le importaba nada, pero ya sabemos que hay unas declaraciones de Jorge Rodríguez donde pide una posible conversación nuevamente con el gobierno de los Estados Unidos para ver qué logran hacer. Pero bueno, son muchas cosas, como lo hemos venido hablando nosotros por allí en los chats. Yo creo que ustedes tienen bastante para hablar hoy. Yo di mi punto de vista, obviamente, pues también se los comenté. Yo sé que, porque yo decía, pues no creo que una dictadura, como le dicen la oposición en Venezuela a ese régimen de Nicolás Maduro, salga a través de votos o salga a través de elecciones. Y bueno, yo sé que existe una parte histórica muy cerca de nosotros, que es la parte de Chile con Pinochet, pero es bueno que aclaremos cómo fue ese plebiscito allí que se dio. Y pues hay algo que más adelante lo comento, un comentario que nos hizo Augusto Olarte también, y más adelante se los comento para que ustedes también estén al tanto de eso, para ver si lo podemos tocar. Pues. Pero bueno, aquí ustedes son hoy los que comentan. Yo los escucho. Bueno, tú eres el director de debates o el maestro de ceremonia. Yo, que, Está yo, bien, ¿no? yo, yo por lo Lo, menos lo digo así, yo no creo en esas elecciones. yo, Mira, lo, lo adelante. primero que quiero es saludarte a ti, Miguel, y a ti, Antonio. Eh, bueno, yo creo que esto es una tertulia académica, más que de fanatismo político, donde esté el tema de la razón. Y por supuesto, miremos las cosas como tiene que ser. O sea, tenemos que mirarnos como país, seamos rojos, blancos, amarillos, verdes, azules, tenemos que mirarnos como país. Es decir, creo que, lo que hemos vivido durante años ha sido la construcción de una confrontación permanente que nos ha dividido como pueblo, nos ha dividido como familia. Y eso sin duda amerita una gran reflexión. Necesitamos como pueblo volver a reencontrarnos, pero para poder volver a reencontrarnos tenemos que tener la visión del perdón, y no solamente del perdón, sino que de la tolerancia, porque estamos hablando de política, y la política es un concepto o es una construcción social, es una ciencia que se enmarca en el diálogo, que se enmarca en el debate, en la comunicación. La política no podemos mirarla como ser enemigos personales, ser enemigos religiosos. No, tenemos que mirarla como una función social que es el arte de servir y de construir sociedad y de progreso. Entonces, este proceso electoral que se avecina en Venezuela es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para reflexionar internamente como familia, como individuo, como profesional, como político, y nos tiene una gran enseñanza. Nos deja una gran enseñanza, ¿por qué? Porque algunos miramos el concepto de la política desde la pasión y no desde la razón. Y allí está el secreto, o desde el fanatismo y no desde la razón. Yo dejo eso hasta aquí para que Antonio complemente el tema, pero la idea aquí es un debate que deja algo, que deja algo importante, porque es que eso que decía Miguel, yo no creo en eso. Bueno, hay un libro reciente de un politólogo venezolano que tiene unas 59 experiencias del mundo, donde este tipo de situaciones que han ocurrido han salido por la vía del voto. Chile es el más cercano, pero existen muchísimos en el mundo. Sudáfrica, Sí, por ejemplo. Y entonces, bueno, exactamente, avancemos. exactamente me refería a ese libro, que es el de John Magdaleno, que Augusto Larte hizo el comentario pues, en la publicación que yo hice, y bueno, se hace referencia a esas 59 casos de dictadura que salieron en proceso pues, de elecciones y que
hay que conocer esa parte también. Y es bueno que ustedes, como ya lo han leído, lo han logrado leer, pues comenten un poco sobre eso y que nos digan, como yo hago la pregunta, ¿es posible que podamos salir entonces de una dictadura a través de la parte electoral? Pero en mi caso, lo manifiesto, unas elecciones que están planteadas por el régimen y están organizadas por el régimen. Antonio Aure. A mí me gusta eh, a veces prescindir de toda explicación meramente académica y trato siempre, lo hacía con mis alumnos y trato de hacerlo cuando me toca compartir algunas de las visiones que uno puede tener de las cosas, ¿no? Saludo a nuestro común amigo, el doctor Armando Camejo, PhD en Economía, hoy en día en Colombia, y hace valiosos aportes. Y a ti también, Miguel, que desde excelente profesional, comunicador social. De manera que nosotros somos como esos perros viejos que laten echados pero no pierden la huella. O sea, estamos al día con todo, con lo que está pasando. Monitoreamos constantemente los acontecimientos. Nada de esto, aunque nos parezca, oye, que Venezuela está viviendo una situación excepcional. Yo quiero llamarlos a esta reflexión. Nada de esto es nuevo, ni es exclusivo para Venezuela. Ha ocurrido durante siglos, decenios, y es como una especie de ciclo histórico. Y de ahí, bueno, se relaciona un poco con el derecho constitucional, que es comparar los procesos que han ocurrido en los diferentes países. Solamente por mencionar, lo que pasa es que uno cree que la historia es el periodo de vida de que uno tiene de 50 años o 60, 80, 70, no. O sea, la historia va mucho más allá. Claro. Y entonces uno pierde la noción de que, bueno, ¿cómo salieron de esto situaciones similares? ¿Cómo que pasó? Tú mencionabas el caso de Chile, y yo quiero mencionar, porque hay mucho que, o sea, claro, tanto frustración, tantos intentos fallidos, siempre buscando atajos. Queremos resolver que el problema de Venezuela se resuelva ya y volver a ser lo que nosotros éramos, felices y no lo sabíamos, etcétera. Y resulta que uno se empeña en ver la realidad que uno quiere ver en la imaginación, pero, o sea, se tapa los ojos ante lo que, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y nosotros no podemos seguir, en eso coincido con Camejo, o sea, nosotros no podemos seguir alimentando esa confrontación, ese resentimiento, atacándonos, devorándonos unos con otros y evitando la posibilidad de construir, o sea, los puntos donde coincidimos. En España, durante la era de Franco, o sea, fue quizás el periodo más oscuro que pudo haber tenido la sociedad española. Las persecuciones, las torturas, o sea, era un régimen de verdad oprobioso. Y 2 años luego del fallecimiento de Franco, se dictó una ley, o sea, se pusieron de acuerdo los políticos españoles de diferentes segmentos, los extremistas, los izquierdistas, los derechistas, y lograron aprobar una ley llamada la Ley de Amnistía, mediante la cual, eso ocurrió 2 años después de la muerte de Franco, específicamente en el año 77, 1977. Esa ley permitió que todos los políticos perseguidos, presos, que tuvieran expedientes, o sea, fueran excarcelados y sus expedientes eliminados, y además evitó la persecución de los funcionarios de Franco. O sea, esa ley, aún vigente, prohibía que fiscales, abogados, jueces, etcétera, iniciaran juicios o procesos contra los funcionarios que fueron torturadores, etcétera, etcétera, para poder ver hacia el futuro y reconstruir a España. O sea, Pero esa ley de amnistía, como que tú estás comentando, se da
por el hecho de que llegaron a un acuerdo, se pusieron de acuerdo para poder lograr eso, ¿correcto? En España se habla de esa ley como la ley del olvido. La Ok. ley, así le llaman, pero se llama la ley de amnistía y tiene un nombre más largo. Y En Antonio, Chile, ajá, pero introduciendo un poco el tema, entonces entramos a una parte que se llama, vamos a un proceso electoral, pero tenemos que entender que ese proceso electoral es un proceso de transición, es una transición. correcto, Ahí está la clave, ahí está la clave. No es un proceso electoral común y corriente, es un correcto. proceso transicional. El Y la, y presidente la que se vaya, primera, y la primera pregunta que se hace, o que uno tiene que hacerse, es colocarse en el lugar del gobernante, del que está aplicando. ¿Qué piden los individuos que están dentro de un régimen haciendo este tipo de cosas? Piden algo. Ellos piden, porque estamos en un proceso de transición. Esos regímenes dominantes, en la mayoría piden, porque son humanos. Y como humanos piden, en primer lugar, sobrevivencia política, sí, fundamentalmente. En segundo lugar, garantías para su familia y personales. Y hay algunos que se van por mantener garantías de orden económico. Esos son temas que están allí. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Comenzar a preparar a la población de abajo hacia arriba que entienda y comprenda que los procesos de transición pasan por esos acuerdos que ocurrieron en España y que ocurren en cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros necesitamos restituir nuestros derechos sociales, políticos, económicos, de libertades. Y eso es lo que estamos, entonces, en las transiciones, lo primero que ocurre en los procesos de transición es precisamente recuperar los derechos políticos, los derechos a la libertad, los derechos a la libertad de expresión, los derechos económicos, los derechos al emprendimiento, es decir, los derechos a la propiedad privada. Y eso es lo que posiblemente va a ocurrir en Venezuela, que muchos no lo han entendido, porque además, cuando se está un proceso de transición, tampoco se puede evitar que de un lado u otro se hable duro o se grite, infringiendo miedo. Es decir, continuarán en eso. ¿Y eso lo hacen para qué? Tienen algunas aristas. Yo quiero dejarte eso a ti, Antonio, allí. sí. Efectivamente, eh, el proceso electoral que se está, eh, que estamos, que tenemos a la vista en Venezuela, vamos a ponerlo con otro ejemplo gráfico. Un país o una ciudad, una sociedad es, tiene vida propia. O sea, y Venezuela como país está en este momento gravemente enferma. Sus instituciones están enfermas, la sociedad en sí está traumatizada, y nosotros no podemos pretender que un paciente en este estado pueda, después de estar postrado en esta situación, vaya a tener unas soluciones mágicas que tú vas a pasar un switch y de la noche a la mañana ya arreglaste todo. Ni tampoco podemos pretender que debemos ir tras un liderazgo que ofrece, o sea, resolver eso a lo bravo. No sé, o sea, tiene que haber ese proceso de transición gradual y tenemos que ver esos liderazgos. Ven hacia abajo, o sea, y desde abajo hacia arriba. O sea, no se entiende la rabia, se entiende las frustraciones. En este momento, por lo menos en Valencia, y tienen ya más de 12 horas sin luz, sin electricidad. ¿Cuántos cortes eh, eléctricos, suministro de agua potable, el problema de la gasolina, los hospitales? O sea, estamos destartalados casi. Pero eso requiere la negociación para la transición y el respeto a la sobrevivencia del otro. Porque si Pero no, ahora, mientras tanto vas a trincherarlo al... ahora le pregunto una pregunta que va aquí a los dos, y obviamente, bueno, estamos hablando del respeto, ustedes están hablando del planteamiento de esas elecciones. Se fue a un proceso de primarias donde evidentemente y obviamente pues María Corina fue
por mayoría absoluta la persona que tiene el apoyo de la gran cantidad de venezolanos y donde los venezolanos tienen puesta su esperanza. Obviamente el régimen no acepta que María Corina sea la candidata, no aceptó que fuera la candidata, la sustituta que María Corina propuso tampoco. Y entonces, bueno, tienen trancado todo el juego para lo que tiene que ver con María Corina. Han metido preso al equipo de trabajo de María Corina porque hay muchos presos todavía. Sorpresivamente Manuel Rosales logró inscribirse, ya María Corina y Manuel Rosales se reunieron ayer, después de tanto hablar, lograron reunirse ayer, pero todavía no se ponen de acuerdo. Entonces, el régimen suelta otra barajita para distraer, como siempre, y como lo sabe hacer, al país y también a factores políticos y para distraernos a nosotros con lo que es el tema de la lucha en la corrupción con el examen. Y bueno, así nos tiene. Entonces, se dice, por lo que se lee en las noticias, que entonces Maduro quiere imponer el candidato de la oposición y él quiere ir con Manuel Rosales a juro. O sea, entonces, ¿cómo es, según el punto de vista de usted? O sea, yo pienso que vamos a estar claros. El gobierno de Nicolás Maduro, o sea, la élite que gobierna, la élite que controla el gobierno de Venezuela en este momento, no tiene el apoyo popular, no tiene el respaldo que tenía hace 25 años Chávez, no tiene, eso está muy reducido y ellos lo saben. Ellos lo saben. Se habla de que un 80% o quizá más está en contra de el gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado, a quien respeto mucho y admiro, y su inteligencia, ella sabe lo que está haciendo, pero lamentablemente la lectura que hay que darle no es solamente al árbol, sino al bosque en general. ¿Ok? Yo entiendo que el gran esfuerzo que ella ha hecho y ha logrado una ser visualizada a nivel internacional y desde el exterior y desde el interior se piensa que toda la oposición está con María Corina Machado con un cheque en blanco. Lo que usted diga, María Corina Machado. O sea que sea lo que usted diga. O sea, si usted no se puede inscribir, entonces el que usted diga. Y eso es una interpretación, a mi juicio, un poco exagerada. O sea, está sobreestimada, porque ni los demás factores necesitan que les levante la mano María Corina Machado, ni necesariamente al que le levante la mano María Corina Machado, o sea, va a llevar ya la victoria. No, no necesariamente. ¿Qué dice Camejo sobre eso? Yo quiero enfatizar una cosa allí. Yo arranqué hablando de la razón y arranqué diciendo que los fanatismos y las emociones y las pasiones en políticas no tienen validez. Cuando eso permea la sociedad automáticamente, así seamos los mismos, se dividen y se fracturan. Y eso es una táctica maquiavélica, divide y vencerás. Es correcto. Cuando tú ves, cuando tú conoces a una persona y ves a esa persona que se molesta por cualquier cosa, tú lo tocas por ahí y los hace poner bravo. Eso es lo que hace el gobierno. Lo que hace el gobierno es chusear, en términos populares, chusear para que tú te molestes. Pero en Venezuela no todo el mundo es radical. Los radicales pueden ser 1.000.000 de un lado y del otro, pero no todo el país. Hacia esa mirada, esa es la mirada que tiene que tener la clase política. Porque yo estoy de acuerdo contigo. No se trata de que María Corina se le dé un cheque en blanco, porque en política eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Y ahora hay una máxima: la democracia no es la tiranía de las mayorías. Y ese concepto se puede aplicar cuando se gana una elección popular, pero también ese concepto se puede aplicar cuando se gana unas primarias. La democracia no es la tiranía de las mayorías. No porque tú hayas ganado de manera aplastante, tú tengas que venir a imponerle al resto
de los partidos políticos lo que tú crees y lo que tú entiendes que sea. Ese no es el planteamiento. El Supongamos, planteamiento es que ajá, lamentablemente se utilizó un artificio jurídico democrático, no democrático, ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que permanentemente hacen estos tipos de régimen, y se inhabilitó. Ahora, a partir de allí, hay que tener una conciencia como político, como líder, para entender y comprender qué hacer con eso mañana. ¿Qué es lo que yo debo hacer? supongamos que el Dime. candidato es X candidato y represente a la oposición y represente a la mayoría de los venezolanos, un candidato X. No le pongamos nombre. Ese candidato saca la mayoría de votos para poder salir del gobierno, régimen, dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pienso yo, no puedes actuar, ese candidato no puede actuar de manera radical. No puede actuar pensando en revanchismo ni en venganza. Tiene que tratar de lograr o sea, un buen líder lo que busca es proteger a sus dirigidos, mejorar sus condiciones de vida, pero sobre todo salvaguardarlos. O sea, yo no puedo lanzar a la población a que sea carne de cañón, porque ya sabemos que mediante esa forma el gobierno se va a defender con todo. O sea, se va a trincherar. O sea, se va a trincherar para permanecer hasta que pueda. Tiene que haber, como lo dijo Camejo al principio, o sea, en toda negociación, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieren los demás? No es que quiero yo y yo soy el que impongo todo. No, eso no existe. Otra cosa, tú no puedes descontextualizar, que es lo que se ha venido haciendo, lo que pasó con las denominadas primarias. En Venezuela la gente está tan desesperada que cualquier ventana que tú le des, ellos van a ir a drenar hacia allá. Se les dio esa ventana y ellos fueron a expresar su voluntad. Y esa fue una fiesta organizada, montada por la anfitriona María Corina Machado. Esas fueron sus primarias. Manuel Rosales no se midió ahí. O sea, esa primaria no obliga a Manuel Rosales. Enrique Capriles no se midió ahí. Entonces, ese resultado no se lo puedes tú oponer a Enrique Capriles. O sea, a los que no quisieron ir a esa fiesta, bien sea, bueno, porque sabían que no podían ganar en esas condiciones, con la máxima popularidad de la dirigente extraordinaria que es María Corina, con la inteligencia que ha tenido y con la disponibilidad de recursos para poder hacer ese evento que cualquiera no lo puede hacer. Cualquiera no lo puede hacer. Y bueno, tuvo un triunfo indiscutible en ese grupo que participó en esa convocatoria. Camejo, No ¿qué es la tendríamos total. que hacer? ¿Qué tendría que pasar, Camejo? Bueno, yo creo que sigo insistiendo, hay una gran oportunidad. Y los politólogos, las encuestas, los académicos, las universidades, el mundo entero sabe que hay una gran oportunidad. Insisto, Sí. lo que no podemos es dejarnos llevar por el fanatismo, porque eso sí es perverso. Porque con el fanatismo anda buscando un salvador. Y ese salvador lo buscamos cuando llegó Chávez. O un vengador, en todo caso un vengador. Andamos buscando un vengador. El vengador que acabe los corruptos, el vengador que reconstruya el país, y ahí está el ejemplo del vengador. Entonces, en este tema, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tienen que hacer nuestros líderes es organizar a la sociedad en el concepto de la unidad, no de un nombre, en el concepto de la unidad. Y sobre ese plan, iniciar un proceso de movilización, no de protesta, sino de movilización democrática para el voto popular.
Y por supuesto, a la par de esas dos cosas, que son dos herramientas sumamente importantes a las que le teme cualquier régimen, está el tema de la transición. Porque yo no me puedo organizar en concepto de unidad, movilizarme y conducir al pueblo a la venganza, porque eso no es reencontrarnos. Nosotros necesitamos reencontrarnos ¿para qué? Para reconstruir nuestro aparato económico, Entonces, poner a producir nuestra tierra, poner a generar producción. Nosotros necesitamos reconstruirnos para generar empleo. Nosotros necesitamos reconstruirnos para tener mejores salarios. Nosotros necesitamos reconstruirnos para derrotar la inflación. Nosotros necesitamos reconstruirnos para generar salud al pueblo, para generar transporte público o servicios públicos eficientes. Eso lo necesita el que votó rojo, el que votó blanco, el que votó verde, el que votó amarillo. Aquí la campaña es muy simple, muy sencilla. Es solo detenerse un minuto y pensar lo que ha ocurrido en el país en estos años. necesario entonces participar el 28 de julio en las elecciones. Claro. No hay otra, no hay otra, porque aquí jugar a la abstención, jugar como lo jugamos en el 2018, creo, como se planteó en el 2018, es absolutamente un llamado fuera de lugar. Aquí lo que hay es que pedir al pueblo que vote, que allí exprese su rabia, que allí exprese la intención de reconstruirnos y que en esos centros electorales, en vez de caernos a piña, rojos con otros, sea una construcción democrática para ir a un proceso de transición. Ustedes dirán, bueno, pero el Camejo se puso loco. No, uno cuando lo mira desde afuera, ve, y cuando ve estudios como lo de John Magdaleno, dice, sí hay posibilidades de un proceso de transición. Porque Camejo, ayer, la política tiene varias lecturas. entonces ayer Cuéntame. el gobierno de Estados Unidos reimpone las sanciones en la parte petrolera específicamente. Nicolás Maduro dice que no le importa y que le manda su mensaje al gobierno de Joe Biden. Pero entonces Jorge Rodríguez también sale y bueno, pide, bueno, vamos a tener que hablar y vamos a intentar hablar. En la parte económica, obviamente eso va a afectar al país nuevamente, así sea que están estableciendo o ya establecieron algunas licencias por fuera antes de tiempo y que van a tratar de establecer unas antes de que termine el tiempo, pero obviamente eso va a afectar económicamente. Creo que la Pero, Chevron, ajá, aún de esas sanciones se sigue manteniendo, ¿verdad que sí? sí, Creo que en el acuerdo está Chevron. Y cuando tú lees el tema de las sanciones, giran la mirada un poquito hacia Rusia, ¿sí? ajá. Entonces, hacia las empresas rusas, giran la mirada hacia ahí. Ahora, el tema es este. El Por tema, eso, según lo Miguel, que tú puedes haber analizado económicamente, ¿tú crees que entonces Nicolás Maduro, como siempre lo hace, se adelantó a dar su expresión y obviamente, bueno, ellos, la otra parte del gobierno tiene que tratar ahora de sobrellevar lo que ya él dijo para tratar de hacer una nueva negociación ante yo, este nuevo bloqueo económico, por decirlo de yo alguna no sé forma? si, yo no sé si Aure coincide conmigo, pero eso forma parte de los ladridos para negociar. Ok. Los perros ladran y después se unen. Los perros ladran y después se vuelven y comienzan a olerse, se van acercando hasta que se vuelven amigos. Yo no sé si esto forma parte del ladrido de las negociaciones que conducen. Porque cuando tú ves a Maduro decir no nos importa y después oyes a Jorge Rodríguez decir estamos dispuestos a conversar y a hablar con quien sea, entonces se está abriendo una compuerta y esa compuerta es transición. ¿No es así, Aure? Es correcto. Mira, esas sanciones, bueno, por lo que he visto, son una modificación muy tenue, en realidad. Y creo que están jugando con los tiempos, tanto el gobierno como el gobierno de Venezuela como los Estados Unidos. Es un tiempo muy corto. O sea, Claro. ¿cuál diferencia va a haber en 2, 3 meses, 4 meses? Si tiene 10 años con sanciones, 5, 6 años, no sé cuántos años con sanciones. Se relajaron un poquito hace 6 meses. Un poquito. Vieron, o sea, tampoco que se ha reactivado la economía en Venezuela suficientemente.
Sigue fallando la luz, o sea, sigue habiendo muchos problemas muy, muy graves. Ahora bien, Bueno, hay un tema. Camejo sabe porque Camejo estuvo recientemente en Venezuela. Sí. Hay un tema que aquí no hemos tocado y a lo mejor no hay tiempo para eso, pero que causa cierta suspicacia. Los movimientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, o sea, tratando de servir como enlace, como puente, y fue a hablar con el presidente de Brasil, Lula, para hacer una propuesta conjunta para que se agregue a la elección en Venezuela o que se haga. A mí lo que me extraña de eso que tú estás diciendo ahí de Petro, yo me quedé esperando la reacción porque yo dije, bueno, ya le va a salir insulto, ya le van a quitar los regalos que le dieron y ya le van a decir que no sea intrépito, pero no ha pasado nada. Pero yo creo que sí es verdad. Tú Ahí dices hay ahorita no nos va a dar tiempo. Mira, en política, igual que en la guerra, existe lo que se ve y lo que no se ve. O sea, Exactamente. yo no creo que Petro, o una opinión muy personal, o sea, o pudiera alguien pensar, a lo mejor previamente a que Petro dijera eso, lo habló con Maduro. Mira, ¿qué te parece si lanzo esto? Bueno, consulta a ver. Son posibles estrategias. Son posibles, porque o quizás hasta la misma María Corina le convendría alargar la fecha para ver si logra entonces, o sea, ella va a seguir presionando a ver si puede inscribir ella a alguien de ella, o sea, a alguien a quien ella considere que sea el de ella. Y que por supuesto el gobierno no va a querer, pero necesito que vayamos resumiendo porque Instagram en cualquier momento nos corta automáticamente. Este modelo de Petro, esto es lo que está planteando Petro, de hacer un plebiscito antes de la elección o conjuntamente con la elección para garantizar que al que pierda sea respetado, le sean respetados sus derechos, su permanencia, no sé qué. Algo así similar a lo que fue en España la ley de amnistía o lo que fue en Chile, que también hubo ley de amnistía en Chile. También hubo ley de amnistía. Oye, es un concepto de transición. Es un concepto de la transición. Es un concepto de la transición para evitar que se rompan esquemas de convivencia social y que podamos restituir los derechos ciudadanos, los derechos institucionales, las garantías institucionales, que son importantes para reconstruir a Venezuela. Entonces, yo creo que es un planteamiento que cobra fuerza en la democracia del mundo. Muchos países están interesados en el mundo en que el tema de Venezuela se resuelva por la vía más pacífica posible, que ya cese la confrontación y que se reconstruya un país que se lo merece y que va a ser una fuerza y que va a imprimir una fuerza y una potencia importante para la economía de América Latina. Nosotros somos la palanca de desarrollo de América Latina y no lo hemos entendido ni lo hemos comprendido. Nosotros estableciendo una relación comercial importante con Colombia, vamos a crecer y este país también va a crecer. Es decir, volver a la Comunidad Andina de Naciones nos va a permitir muchísimos espacios. Es decir, reconstruir esta sociedad es ese significado y creo que es la voz que han marcado todos estos presidentes de América Latina y que han puesto más allá de su postura ideológica o política. Ese no es el problema. El problema es que la democracia es un tema de alternancia del poder y necesitamos reconstruirlo. Antonio Aure, Armando Camejo, finalizando. Las elecciones. Lo importante en este momento es que los venezolanos salgan a votar el 28 de julio, estén donde estén y donde hayan logrado inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral en cualquier parte del mundo, ¿correcto? Y el liderazgo opositor debe dejar claro al país que está concurriendo para elegir a un presidente para la transición. Para la transición. No es para, para la permanencia. O sea, hay varios conceptos que hay que modificar en el país, la reelección, una serie de cosas que hay que volver a como venían avanzando, la descentralización, el respeto de las autonomías, de los gobiernos locales, etc. La distribución del ingreso. Coincido contigo plenamente. Este es un proceso electoral de transición y tenemos que seguir hablando
de esto, la transición. Y esa transición significa que ese presidente, esa unidad que gane, no es que va a llegar a encarcelar, a perseguir, a humillar, a vejar, a vengarse, sino a reconstruir el país en función del diálogo, de la confianza, reconstruirnos. Ese es el significado de fondo, porque yo no puedo llegar a mañana siendo presidente de transición, llámese a una constituyente, porque necesitamos nuevamente reformar la constitución. Ahí no está el secreto de eso, porque ¿qué ganamos con reformar la constitución? ¿Para qué? Y O nos faltó tocar ese tema, nos faltó tocar ese tema en la conversación, entonces, ese planteamiento que acaba de hacer Maduro hace unos días. Entonces, la idea fundamentalmente es, vamos a transición, necesitamos que todos los venezolanos nos reencontremos, estemos donde estemos, y necesitamos salvar al país para todos, Algo para final, rojo, para verde, para amarillo. algo Sí. finalmente. Y a los hermanos venezolanos que están en el gobierno, y algunos se alarmarán, oye, ¿le vas a llamar hermano? Sí, porque son venezolanos también. Que nosotros no podemos, o sea, tenemos que entender que Venezuela, tenemos que pasar la página. Nosotros no podemos seguir forzando la barra y que estalle la olla de presión y que pase lo que pasó en rupturas como en Libia. Nosotros no podemos llegar a un ejemplo como Libia. Se descabezó el líder y Libia se convirtió en una fragmentación tribal terrible que todavía tienen problemas. O otros países que han habido ese tipo de Afganistán. O sea, hay cosas en el mundo que han ocurrido. No, y hay que una cosa nuestra, Antonio, hay una cosa nuestra. Cuando cae la dictadura con Marcos Pérez Jiménez, se les permitió a Marcos Pérez Jiménez irse en el avión tranquilo, ¿sí o no? Sí. No, y los funcionarios de Pérez Jiménez luego se inscribieron y participaron en gobiernos democráticos y fueron funcionarios de ADE y de COPEI. Hay algunos que lo etiquetaban. En Cogede, por ejemplo, se hablaba del cartero de la ciudad, ¿te acuerdas? No se acuerdo, de Antero Pérez. Sí, eran perejimenistas. Eran perejimenistas, pero convivieron con nosotros, vivieron con nosotros y se integraron a la sociedad. Entonces, esas cosas pasan. Sí. Entonces, concluyendo, esta es una elección de transición. Los venezolanos tienen que ir a votar. 18 hasta el 20 tenemos la posibilidad de tener un candidato de la unidad. Yo sé que lo vamos a lograr y que vamos a construir una gran unidad para reconstruir un país que se lo merece. No hay unidad, porque van a continuar. Hay 13 candidatos inscritos. 13. Esos no se van a retirar. Pero el 80% de la oposición no es que se va a dividir entre 13. Tú vas a tener uno o dos grandes. Entonces la gente, dos fuertes. Y ya está. No se les prohíbe. Y no seguimos con el tema que por favor, levántame la mano aquí, levántame la mano a nadie. No quiera levantarle la mano a nadie, no se la levante, no pasa nada. Antonio Camejo, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Una tertulia muy importante, muy académica. Y además de razón, es importante. Un abrazo. Ahí está el mango. Camejo. ¿Cómo? El mango. Ahí está el mango, mira. El mango. No, es que no estoy viendo tu imagen, pero ese es un símbolo de los sacarleños. Sí. Bueno, muchachos, gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo.